Damos comienzo a la programación en español de WLRN, su canal 17 de televisión, el cual pertenece al Sistema Público de Educación del Condado de Dade. Por nuestra raza, hablará nuestra cultura. Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petraz y hoy tenemos con nosotros a una invitada de honor, Gina Montaner, que es hija de un muy reconocido analista, un reconocido intelectual para la comunidad hispana, es yo diría un cubano universal, tu papá. Y por supuesto tú eres una persona que te has orientado tanto en el mundo de la literatura porque estás recién terminando una novela, sí, pero además eres periodista. Sí. Tienes un tiempo importante también en la producción de televisión. Debo decir que ella tiene una columna desde hace más de 20 años, ha escrito en periódicos de América Latina y aquí escribe en el Nuevo Herald, ha trabajado durante muchos años en producción de televisión. Es autora de un libro importantísimo porque fue un libro que fue hecho justo después de una importante movilización de hispanos acá por el tema de la inmigración y qué hacer con los 12 millones o 11 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Un día sin inmigrantes, 15 voces, una causa, donde ella entrevista a una cantidad de personas de distintos ámbitos, tanto artístico como mediático, como intelectual, como político, de acá de los Estados Unidos, entre esos, por ejemplo, Edward James Olmos, la analista Ana Navarro, muy reconocida acá, Paquito de Rivera, el famoso músico ex miembro de Irakere, y bueno, una María Antonieta Collins, y obviamente un libro que Álvaro Vargas Llosa, un libro que definitivamente vale la pena leer. Bueno, bienvenida Gina, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Quisiera preguntarte, porque ser hija de un hombre tan especial y con tan alto impacto, tiene que haber tenido un gran impacto en tu vida. De hecho, tú vienes de la literatura y te dedicaste al periodismo, pero cuéntanos un poco de ti, de tu carrera. Bueno, como te estaba comentando antes de que empezara el programa, yo creo que sí, que vivir en un hogar donde siempre los libros han sido importantes, mi padre y también mi madre, porque mi madre también ha sido muy fundamental en la educación mía y la de mi hermano, pues sí influyó mucho, ¿no? Y de todas formas yo creo que la vocación literaria es algo que tú llevas, ¿no? O sea, que luego lo puedes desarrollar más o menos bien o mal y depende de tu capacidad de disciplina y de tu capacidad de tiempo, que quizás han sido dos problemas fundamentales en mi vida, el tiempo y luego la disciplina y los hijos y todo eso que se te enreda, ¿no? ¿Cuántos niños tienes? Tengo 2 niñas, bueno, una hija ya Siempre combinar familia y profesión es complicado. Es complicado, sí. Y además, bueno, en mi caso además yo he vivido siempre sola con mis hijas, o sea que ha sido un hogar monoparental, entonces eso yo creo que siempre complica un poco más, ¿no? Sin entrar dentro de un victimismo fácil ni nada, simplemente complica un poquito más las cosas. Pero bueno, tengo ya una hija universitaria y otra que tiene 15 a punto ya de embarcarla, entonces ya cuando esté yo totalmente sola podré dedicarme a escribir más. Gina, hablábamos que tú naciste en Cuba y viniste acá muy pequeña. Sí. Viviste acá hasta los 6, 7 años, me dijiste, y luego te fuiste a Puerto Rico, Sí, ¿no? Yo salí antes de cumplir un año. Primero salí yo, luego mi madre, y mi padre, bueno, estaba preso y luego él logró salir por una embajada, no sé si fue la de Venezuela, y con un salvoconducto. O sea que luego ya nos reunimos todos aquí. Y viví aquí hasta los casi 6 años. Luego mi padre fue a enseñar a Puerto Rico y desde los 6 a los 10 viví en Puerto Rico, y en el año 70, con 10 años, fui a Madrid, y creo que eso fue lo que más marcó nuestra vida. Ajá. Porque ¿Cuántos años viviste en total? Porque ahora vives
tienes varios años ya viviendo acá, Sí. pero vives un poco entre los dos mundos, Sí, ¿no? y mi plan vital, no sé a cuán largo plazo es volver a mi ciudad, que es Madrid. Estoy un poco aquí también por el tema de mis hijas. Están estudiando acá. Tengo una en Nueva York, en Columbia, entonces la otra también quiere ir a Nueva York y bueno, pues está la cosa de ya dejarlas un poco encaminadas más adelante y sí volver porque hay una frase que dijo un humorista español, Mingote, que una vez dijo, uno es de donde hizo el bachillerato. Claro, deja un poco cantidad de amigos, Exacto. referentes, recuerdos, experiencias. Y te lo puedo decir porque, por ejemplo, ahora escribiendo la novela que acabo de terminar, que he estado el último año y pico escribiéndola y ya la terminé, y bueno, ahora lo que estoy es viendo a ver dónde se publica y cómo se publica, pues cuando me senté finalmente a escribir, lo que me salía era Madrid. Claro. Las experiencias que más te... Sí, me salía marcan, ¿no? mi ciudad, o sea, si tenía que evocar una calle, entonces ahí te das cuenta de donde uno está de paso y donde uno pertenece. Los sentidos de pertenencia. Te iba a decir eso porque también yo soy una admiradora muy profunda en medio de sus críticas que ustedes mismos se hacen, de los cubanos, de su historia. Algunos de ustedes se han identificado como los judíos de América. Tú tienes arraigos. ¿En qué sentido tu cubanidad y tú, bueno, eres hispana, eres cubana, eres española, para decir un poco para diferenciar de lo que nosotros llamamos hispano acá, ¿en qué sentido todas esas identidades culturales te han influenciado y más específicamente lo cubano? Bueno, primero, más que arraigos, lo que tengo es desarraigos. O sea, que yo creo que quizá lo que más ha marcado mi vida es el desarraigo, no el arraigo. Y en eso siempre lo hemos hablado mucho mi familia y yo, ¿no? Somos una familia bastante desarraigada. Y eso tiene que ver con la impronta de ser un exiliado. En mi caso, yo y en el de mi hermano, pues nos criamos en una casa donde había una militancia con el tema disidente, ¿no? Entonces yo creo que eso también, viviendo en Madrid, de alguna forma siempre fuimos extranjeros porque no hubo una gran capacidad de adaptación, aunque yo me siento muy española, digamos, culturalmente, sobre todo como mujer, por ejemplo, soy pues muy liberal, como es hoy en día una mujer española, ¿no? En eso no me siento parte quizás a veces del mundo hispano, que quizás, digo en lo que es las relaciones hombres-mujeres, o sea, Europa es distinta en ese sentido, o así lo he vivido yo por lo menos. Pero el desarraigo ha sido importante, entonces nos criamos en el seno de una familia exiliada, donde entraba y salía mucha gente que acababa de salir de Cuba, de la cárcel, pues en mi casa yo siendo pues niña pues conocía, no sé, de pronto salió Uber Matos, lo conocían cuando salió Eloy Gutiérrez Menoyo, que mi padre lo ayudó mucho en el momento en que le salió, o sea que Armando Valladares, conoces a toda esta gente que van y entran, y entonces eso evidentemente influye en tu vida, y de hecho, si a mí alguien me pregunta de dónde eres, yo siempre digo que soy cubana. Yo no conozco ese país, me fui muy pronto, pero soy cubana. Muy española, pero yo soy cubana, o sea, digamos que es una cosa inevitable, ha sido así y me marcó. Claro, tiene que ver, como tú dices, esa impronta, el exilio, lo que significa como experiencia vivencial, ¿no? Y creo que lo que tú dijiste ahí, eso tiene que ver mucho, o sea, cuando pienso, salvando todas las diferencias históricas, la diáspora, ¿no? lo que es el judío, el que tiene que irse, o sea, yo creo que siempre los exilios tienen eso en común, ¿no? Es así. Sí, bueno, mira, te lo preguntaba un poco porque nos ha tocado más recientemente a los venezolanos empezar a vivir esta experiencia. Y bueno, ya tenemos 10 años de esta experiencia, ¿no? Y yo, por ejemplo, pienso un poco en mis niños, en lo que a ti te pasó siendo una niña. Mis hijos hoy están viviendo su adolescencia, el mayor, y el otro su niñez hacia su adolescencia, aquí en los Estados Unidos. Yo estoy segura que eso los va a marcar enormemente, pero ellos siempre, hay una parte de ellas que siempre será venezolana. Yo me imagino que esa es la experiencia
que marca el hecho de que al final tus padres o tu madre está muy involucrada con una situación. Tu padre es un activista político, un hombre que vivió, digamos, el presidio, un hombre que vivió el exilio, un hombre abocado a la causa de una Cuba libre, con unos principios sumamente arraigados, un demócrata, y no me refiero al demócrata, sino al demócrata en el sentido universal de la palabra, ¿no? Y yo creo que eso definitivamente te tiene que influenciar, más allá de que tú tengas diferencias políticas con tu padre, porque que las tenemos. Ajá. Sí, las tenemos, sí. Sí, yo me imagino que eso tiene que pasar. Pero dime una cosa, Gina, el tema de la escritura, porque me llama mucho la atención. El periodismo es una... Yo diría, yo conozco muchos literatos que son periodistas y viceversa, o sea que como que se unen las dos profesiones. Sí. ¿Cómo se encontró en el caso tuyo esas dos profesiones? Bueno, yo pienso que yo siempre pensé que estaba abocada a escribir literatura, más allá del periodismo, ¿no? De columna, que me gusta mucho. Yo amo mucho hacer mi columna todas las semanas. Para mí es importante. Y quizá lo ha sido... ¿Te disciplina? Sí. Eso es importante, te disciplina. Me disciplina, y no solamente eso, yo creo que durante todos estos años que yo dilaté el momento de sentarme a escribir una novela, que era lo que yo siempre pensé que podía hacer, el periodismo y quizás la columna que yo hago, que muchas veces es bastante literaria, y eso es casi lo que más me gusta, más que incluso que el análisis político. Creo que me gusta hacer columnas donde puedo hacer algo literario a veces, mezclarlo. Pues siempre eso, esa columna y sentarme a escribir era un poco el preámbulo, ¿no? Algo que estaba dentro de mí, que tenía que suceder y que sucedió. En mi caso, yo creo que lo que ocurrió fue que he tardado, ya yo no soy una mujer joven, una mujer ya pues... Tenemos años de juventud acumulada, digo yo siempre. Bueno, pues eso, al final, todos estos años de vivencias, de malas, buenas, equivocaciones, aciertos, y han ido rellenando mi cabeza, para bien y para mal, y al final, ahora ya que, bueno, que tengo las niñas ya grandes, que una vida más sosegada, donde ya lo que es vivir en sí, vivir yo, activamente vivir, está en un segundo plano. Entonces yo ahora me he podido sentar. Sentar a reflexionar sobre la vida. Sobre a vaciarme, la con todas estas cosas que fui acumulando. Por supuesto, la novela que yo he escrito no es para nada autobiográfica. ¿De qué trata, Gina? Pues... el título por ahora es La mala fama, y trata sobre, es la historia de una mujer que no puede escribir. Y es algo de lo que yo pensé mucho, quizá en esa parte sí que soy yo, ¿no? Durante muchos años pensé que no iba a poder escribir. Entonces es una mujer que no puede escribir, que quiere escribir pero no puede escribir, no puede sentarse a escribir. Y entonces la novela, a partir de ahí, es una reflexión sobre por qué escribimos, por qué no escribimos, y también hay un debate entre ella y otro personaje femenino, entre otras cosas, sobre si escribimos como mujer o como hombre, o si hay una literatura universal. Quería preguntarte eso porque, primero, ¿qué influencias has tenido desde el punto de vista literario? Y el segundo aspecto que quisiera que tratáramos es cómo tu género ha influenciado tu escritura. Bien, muy interesante. Bueno, los escritores que a mí me han apasionado mucho, y yo he sido siempre como muy, para usar una palabra así de que usan los modernos, muy ecléctica. O sea, que leo de todo, no soy no te voy a decir que leo la literatura del barroco, porque te mentiría, ¿no? Soy mucho más desordenada que todo eso. Entonces, pero autores que a mí me han apasionado, pues Philip Roth, es un autor que yo amo, John Irving. O sea, cuando yo leí Una mujer difícil, pensé, ¿por qué no la pude escribir yo? Qué novela más maravillosa. Carver.
este realismo sucio, duro, americano, siempre me interesó. Carver es un autor que me interesa. Vargas Llosa, esas novelas maravillosas, las primeras novelas de Vargas Llosa, La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, es una novela que me marcó de joven, o sea, que la leí, qué novela más absolutamente maravillosa. Siendo profundamente peruana también, ¿no? Porque tiene unos arraigos increíbles. Totales, totales, pero... Bueno, esos son los universales realmente. Pero él es un escritor maravilloso, sobre todo, por ejemplo, La tía Julia y el escribidor, que ya es otro registro, ¿no? Pero es una novela espléndida. De los latinoamericanos yo creo que él es el que más... me gustan los cuentos de Cortázar, los cuentos de Borges. ¿Alguna mujer te ha influenciado? Desde el punto de, o sea, como escritora. Bueno, hay autoras que me han interesado muchísimo. Tengo que decir que me han influido más los escritores hombres, además, no tengo por qué ocultarlo. Autoras, me ha interesado mucho la literatura de Iris Murdoch, unas novelas con un fondo filosófico que me ha interesado mucho. Otra autora británica que me ha interesado mucho es A.S. Byatt, cuando publicó Posesión. Me parece un libro maravilloso. Siempre he amado leer a Jane Austen, a Edith Wharton, a la Pardo Bazán. Cuéntame una cosa, y esa misma determinación de tus influencias literarias versus tu condición de mujer, o sea, porque a mí a veces me llama la atención, yo te lo digo más como académica y también como ciudadana, no me gusta el encasillamiento de la mujer. Creo que el poner el constructo de la mujer como que nosotros debemos ser ciertas cosas. Cuando nosotros somos multitask, tenemos muchas tareas que realizar y tenemos muchos desafíos, pero además todavía estamos en una sociedad donde las cargas son todavía muy fuertes para la mujer. ¿Cómo eso se refleja tanto en tu visión misma de la mujer como en tu trabajo literario? Bueno, yo te diría que cuando yo me senté a escribir esta primera novela, yo creo que eso fue para mí la premisa. De hecho, mi novela tiene mucho que ver con eso y con algo que yo pensé durante muchos años y contra lo que yo me he rebelado durante mucho tiempo. Y de hecho la protagonista habla mucho con su interlocutora, que es otra mujer, desde lejos, ellas no se ven, sobre el tema de la literatura de mujeres para mujeres. ¿Y qué significa eso? Y la rebeldía, ¿no? La protagonista se revela y dice, prefiero no escribir y nunca escribiré si al final, si lo único que yo puedo dar es literatura de mujeres para mujeres. Y por Dios, no quiero que suene peyorativo, pero sí hay un género, hay una industria casi, diría yo, sobre este tema, y las mujeres les encanta. Bueno, mi protagonista quiere escapar de eso. Ella quiere... ¿Es tu propia rebeldía? Sí, creo que durante muchos años he pensado, pero lo más interesante es que es una rebeldía que al final la protagonista y yo misma, que tardé tanto en escribir, te sientas a escribir y eres una mujer. Bueno, es lo que soy, una mujer. No. Lo que eso sí, hay una literatura que es universalmente buena o mala. Independientemente. Independientemente de todo. Sí, yo sé lo que tú dices porque a mí también me fastidia enormemente, y entiendo tu inquietud, estudios de la mujer, porque yo me tengo que especializar en estudios de la mujer como si fuéramos un objeto raro. O sea, creo que se puede complementar la educación de uno haciendo ciertos estudios, ¿verdad? Por ejemplo, en mi área, que es Relaciones Internacionales, hay feministas que escriben sobre las relaciones internacionales y quieren hacer una revisión histórica de todo lo que ha sido las relaciones internacionales desde esa lucha de género. Yo creo que es válido como propuesta, pero que uno no se debe casar con eso, porque es también construir otra manera. Yo creo que podemos revisar, utilizando, como tú dices, literatura masculina maravillosa con literatura femenina maravillosa, independientemente de quién la escribió. Es el valor desde el punto de vista de la calidad del trabajo literario, ¿no? Igualmente lo digo yo desde mi campo profesional, o sea, si esa teoría me permite explicar realidades complejas, pues entonces las asumo, ¿no? Te diré algo que incluso puede ser controversial y
políticamente incorrecto, no sé, pero casi todo es políticamente incorrecto hoy en día, pero bueno, lo digo igual. Y es que, por ejemplo, yo he sido como lectora y como he amado mucho siempre cierta literatura y coincide con que es escrita por hombres. Y muchas veces he pensado que si se puede romper la barrera de, o sea, podría yo escribir desde ese punto de vista, es intrínsecamente masculino y por tanto, de alguna forma, me está vedado, porque también... ¿Y cuál ha sido tu respuesta, por ejemplo? Mi respuesta... Interesante pregunta para uno mismo, ¿no? Sí, mi respuesta ha sido como una lección de gran humildad a la hora de sentarme a escribir y aceptar que yo soy una mujer. Y que yo escribo que al final la calidad está ahí, mala o buena, interesante o no, pero que sí hay cosas que nos determinan. Sí. Nos determinan, los determinan a ellos y nos determinan a nosotros. Percepciones diferentes. Es que nuestros cerebros funcionan diferente. O sea, es un problema. De hecho, las últimas investigaciones así, bueno, hay muchas, pero hay investigaciones recientes que dicen que reaccionamos a químicos de manera distinta. O sea, que el género hasta en eso tiene una influencia. Y por supuesto nuestras percepciones de las cosas a veces, ¿no? Y va más allá y va más allá, por supuesto, está toda la carga de la historia, del papel nuestro, que ahí realmente nos condiciona. Además, lo que nos condiciona es una realidad fisiológica. Sí. Y la realidad fisiológica es la maternidad y el rol de la reproducción. Entonces, esa realidad que está ahí, que no la podemos obviar, ya nos condiciona. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues la historia demuestra así que que la mujer ha estado siempre más bueno, en el hogar, más bueno, lo que sabemos, ¿no? Lo que hemos tardado en votar. Sí. Pero parte de una realidad fisiológica, o sea, parte como de una realidad con la que tenemos que convivir incluso ahora con tantísimos derechos y avances. Bueno, ¿y cómo enfrentamos? Porque lamentablemente no nos va a quedar mucho tiempo y me encantaría volverte a invitar porque creo que tenemos mucho que compartir con las mujeres que nos escuchan y con los hombres que nos escuchan. El tema del sexismo frente a esa realidad donde la mujer indudablemente ha enfrentado históricamente y más en países complejos como estos, la discriminación es una realidad. ¿Cómo enfrentamos nosotros esas cosas sin dejar de ser femeninas y mujeres? Porque finalmente somos diferentes. Y yo no me refiero a la feminidad si te gusta o no pintarte las uñas, si te gusta o no el maquillaje, no. Feminidad es ser mujer, punto. Como tú la quieres asumir. Sí, entonces, como ser hombre es... Exacto. Entonces, es como eres, punto. Es aceptar lo que eres. ¿Cómo nosotros peleamos, o sea, cómo luchamos contra esas barreras que además nos imponen desde afuera, hasta roles? ¿Cómo ser una buena madre y hasta qué punto nosotros combinar la multitask? O sea, toda esa variedad de tareas que tenemos que cumplir como seres humanos, pero donde además a la mujer se le complejiza más la situación, ¿no? Yo creo que es muy importante que la mujer, y por supuesto estoy generalizando porque luego depende mucho en el hogar en el que tú nazcas, en el nivel, o sea, a veces una persona ya está atrapada por su problema económico, porque naces en un hogar donde hay muy pocos recursos, con unos padres que tienen poca capacidad de educarte, tanto a ti como a tus hermanos varones, o sea que eso ya hay que entenderlo. Pero la mujer que nace y que se cría y se educa como en una sociedad normal, con las libertades que tenemos, con la capacidad de ir a la universidad, que la tenemos, yo creo que es muy importante que la propia mujer no milite desde el victimismo. Quiero decir, yo, por ejemplo, yo desde siempre asumo mi vida como una responsabilidad individual, de la que yo soy responsable de mis errores y mis mis aciertos, y me parece inútil pensar si me discriminan en el trabajo
o si me casé con el hombre equivocado que no me supo valorar. O sea, la solución, piensas, debe ser desde una perspectiva individual. Yo creo que la solución a casi todos los problemas. Claro, además estamos hablando de percepciones. Sí. La percepción de discriminación que podemos sentir, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo lo he vivido yo, por ejemplo? Pues no me siento discriminada porque no lo acepto. Quiero decir, simplemente no está como parte de mi vida. A mí nadie me va a discriminar. Y si siento que hay algún problema de algún tipo, lucho como gato panza arriba. O sea, quiero decir, creo que es muy importante, o sea, creo que tú eres víctima porque tú te colocas también en esa... Gina, se nos acabó el tiempo. Es increíble, pero esta media hora siempre es muy corta, con mujeres interesantes como tú y como las otras que siempre tengo en mi programa. Bueno, y los invito para el próximo domingo, donde espero tener a otra mujer especial, interesante, con un mensaje para esta comunidad y sobre todo para las mujeres que nos escuchan. Los espero el próximo domingo en Temas de Mujer. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hola amigos míos, bienvenidos a mi programa de Frida Escayola y España. Pero esta vez estamos en el mes de octubre, que es el mes de la hispanidad. Y qué mejor que presentar una de mis queridas alumnas que tiene muchísima madera, y de eso me encargo yo. Ella es Ami Zaballos y la he nombrado la gitanilla de Miami. Miradla aquí, qué preciosidad. Bueno, ahora cuéntame, ¿qué edad tienes? Porque todos lo quieren saber. Yo tengo 9 años. ¿Qué os parece? Ella tiene 9 años cumpliditos y estudiando el baile español. ¿Y qué tú piensas de la hispanidad? Yo pienso que es un buen momento para aprender acerca de cada cultura. Ajá, claro que sí, porque cada cultura tiene lo suyo, su rincón de oro, sí señores. Así que, con mucha gracia, al baile. Y de regreso con el gran baile interpretado por Ami Zaballos, que mejor que ella, esa gitanilla de Miami, que así yo la interpreto y es una de mis alumnas, pero de las mejores. Sí, señores. Y acordaros de algo que es muy importante. Resulta que el próximo programa ya no va a haber lo de la hispanidad. Bueno, amigos míos, el próximo programa, no olvidaros que será de Galicia. Y nada menos que Vigo. Y hoy vamos a tener Vigo para toda la semana, Dios mío. ¡Qué preciosidad! Así que cualquier cosa,
llamadme por teléfono, que aquí tenéis el teléfono mío, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Adiós a todos.